¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con la ingeniera Jacqueline Ludeña. Ella es presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas. Actualmente aspira a llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una distinción, un espacio que aspiran a ocupar, pero que al cual para llegar no disponen de los recursos económicos que sí tiene un concejal, que sí tiene un alcalde, que sí tiene un prefecto. Por lo tanto, ellos la tienen un poco más cuesta arriba. A pesar de estas adversidades, ¿por qué? ¿Por qué Jacqueline Nudeña quiere ser integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Buenos días y buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha y a los que puedan difundir luego esta entrevista, pues se les agradecerá muchísimo, porque es parte del compromiso que tenemos los ecuatorianos para hacer un cambio verdadero. ¿Por qué tomo yo esta decisión de participar? Porque creo que es mi obligación como ciudadana que he recibido todo de mi país. He recibido desde la educación básica, secundaria y universitaria de manera gratuita y creo que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la educación, entre otras cosas. La gente bien educada y bien instruida es capaz de progresar. Yo vengo desde muy abajo y he progresado gracias a la educación. Entonces, todos tenemos igual derecho y esto solo por citarle un ejemplo. Aparte de eso, es mandatorio que la ciudadanía conozca y se empodere de todos sus derechos y hay muchos, pero la gente no lo sabe. ¿Quién es Jacqueline Ludeña? ¿Cuál es su trayectoria? Usted habla de que viene desde abajo. Perfecto, la oportunidad. Relátenos. Vengo de una familia muy humilde, ¿sí? Viví casi toda mi vida en Pascuales, conozco lo que es pasar hambre. Mi educación primaria, como les dije, fue en una escuela Alfredo Portalupi Velázquez. Después la educación secundaria la tuve que perder un año porque un tráiler atropelló a mis hermanos. Nunca se pudo hacer justicia. Luego estuve en la educación secundaria en el Augusto Mendoza, terminé en el Colegio de Guayaquil y luego la Universidad Politécnica, donde, en la Espol del Litoral, ¿no? Donde pasé prácticamente toda mi vida becada. Los estudios igual siempre tienen un costo, libros, etcétera, y eso me los pagué comerciando ladrillos, comerciando bloques, comerciando cemento, vendiendo perfumes y todo lo demás. Y luego vienen las prácticas estudiantiles o vacacionales en la universidad. Siempre he sido una mujer que es acto de estudiar y de ser inteligente. Y obviamente pues esas prácticas no eran pagadas. Negocié por mí y por mis compañeros un sueldo con el empresario que normalmente pues no te pagaban un centavo. Y de ahí así ha sido toda mi trayectoria, ¿no? Luego de esto pues empecé mi vida de trabajo en la empresa privada, difícil, pero lo hice. Fui a montar una planta de ampliación en Promariscos, una nueva línea de producción. Luego regresé a la universidad a graduarme. Después decidí hacer la vida de contratista pública. Muy difícil para una mujer, muy difícil. En esa época tú ibas y te calificabas de institución en institución en institución. Todo el mundo me quería poner el pie por ser mujer y ingeniera mecánica. Entonces, complicado. Un amigo me dijo, Jacqueline, constitúyete una empresa. Me constituí una empresa de papeles porque no tenías mayor cosa, ¿verdad? Más que tus propios activos. Empecé así. 2 años pasé para obtener mi primer contrato de $3,000, chiquitito, pero luego de una gran pelea que tuve que llevar hasta la gente de la Contraloría, en ese momento fue la Autoridad Portuaria de Guayaquil, para decirles y quejarme por qué no me calificaban, porque siempre me volteaban y volteaban y volteaban mi calificación, siempre faltaba una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Cuando participaba en los contratos, siempre me decían, no cumple tal presupuesto. Digo, no, no, todo está cumplido. Es que mire, usted se olvidó de poner el IVA en el cemento. No se preocupe, yo asumo el IVA, digo, ya, no se preocupe, aunque ahí está todo. Pero ha sido siempre una constante pelea, pelea, pelea.
Luego, pues, obviamente, ya en la actividad profesional, tú te agremias. Estuve en el Colegio de Ingenieros Mecánicos, siempre, como le digo, cumplida, muy cumplida en los contratos. Casi siempre me ha tocado la lotería de ser era auditada o fiscalizada, o mis obras las recibía la Contraloría o la Procuraduría. La he pasado siempre muy bien. Yo les diría que deberían darme la yapa o el vuelto, pero nunca lo han hecho. Estuve en el colegio como miembro del directorio, luego presidente. En el interín también he estado en la Cámara de Construcción. Sí, soy parte del directorio. Ahora soy también parte del directorio de la Sociedad de Ingenieros del Litoral, parte del directorio de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Y me jacto de tener un buen nombre, que la gente me conoce, me respeta y me estima. Creo que eso es suficiente para mí. Yo nunca pido que me quieran, aunque siempre el cariño va intrínseco, ¿no? Pero con que me respeten, yo me siento conforme. Claro, me quedo con algo de lo que usted indique, sobre todo para quienes ven esta entrevista. Ser inteligente no es una lotería, uno lo decide. Ser inteligente uno no lo hereda, uno lo decide. Jacqueline Ludeña, perfecto. Ahora usted aspira a ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Perfecto. Pero como lo decía al principio, ustedes la tienen muy cuesta arriba. En primer lugar, no tienen los fondos como para hacer campaña. Uno. Dos, no tienen el respaldo de un partido político que, malo o bueno sea el mismo, les representa una plataforma. Y número tres, tienen un Consejo Nacional Electoral que es el organismo que decide quiénes van a competir con ustedes. Recordemos, hay casos pasados donde se le consultaba a los aspirantes si eran o no representantes, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Ellos decían sí, después se demostró lo contrario, pero ya cuando eran elegidos, ya cuando eran presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo interpreta esta situación un tanto desbalanceada? Es una situación desbalanceada que yo la he analizado y eso se hizo a propósito. ¿Sabe por qué? En esos tiempos usted sabe muy bien que funcionaba la planadora política y el hombre del maletín. Estoy hablando antes del 2008. Claro. Entonces se combinaban unas dos o tres fuerzas políticas, las que hacían mayoría y tenían el número suficiente de votos para poner contralor, procurador, superintendente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así cada uno se iba quedando con las partes que les correspondían, la Contraloría, la función de la justicia, etcétera, ¿verdad? Y así funcionaba y eso lo sabemos todos. Cuando llegó Correa al poder, obviamente quiso terminar con eso y terminar esa negociación, en vez de negociar con 80, 50, 100 asambleístas, decidió por este tema del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces pensó que iba a poder manejar solamente a 7 y que en ese momento iba a poder tener a todos a su servicio porque iban a ser puestos por él. Esa fue la realidad. Eso es fácil de inferir. ¿Ok? Entonces dijo, sin lineamiento político. Pero esto nos dio una partida de nacimiento que realmente es válida, ¿sí? Pero también echa la ley, echa la trampa, ¿ok? Porque te dan 70 votos para destituirte y 70 votos son facilitos de conseguir cuando tú no vayas a hacer lo que la mayoría política que se habrá amarrado en la asamblea decida. Entonces te buscarán, te inventarán, como lo han hecho en otras ocasiones, para otras personas, pero que como no tengo pruebas, pero sí tengo conocimiento, entonces no puedo ni hablarlo, pero te inventarán cosas y te sacarán. Aquí, ¿qué es lo que se debería hacer? Existe la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa partecita de la destitución con el número de votos sí debería ser reformulada, debería ser incrementada. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos votos usted necesita para sacar a un asambleísta? Uh -huh. ¿Sí? Por lo menos la misma votación, pues. Por lo menos la misma votación. En cambio, acá estamos a merced. Y eso, si realmente el Consejo de Participación, sus integrantes no sucumben, pues estaremos afuera. Le digo honestamente que a mí no me importará quedarme fuera, pero yo no voy a sucumbir. ¿Sabe por qué? Es claro en este momento lo que pretende hacer el presidente en su afán. Incluso especulo, que quizá esta pregunta que manda a, está en el Tribunal Constitucional
de la eliminación de funciones del Consejo sea parte de un acuerdo con los grupos de asambleístas. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es devolverle el poder de designación a la Asamblea Nacional. Incluso el Consejo sea elegido por la Asamblea. Entonces, serían representantes otra vez de las fuerzas políticas que entrarán en el toma y daca, y aquí el único que no llevará nada es la ciudadanía, o sea, el pueblo ecuatoriano. Otra vez perderíamos lo que ya ganamos por inercia de un proceso que aunque fue llevado de otra manera, pues ya está consagrado en la Constitución. Y en Pero la para Constitución algunos, doña Jacqueline Ludeña, para algunos existe un entreguismo desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana o un presidente que se presenta si no está enfermo y si está enfermo se retira, pero qué casualidades, hay que designar autoridades. Para algunos está de que existe un dispositivo desde Carondelet y un mensaje de cuándo actuar o no. ¿Cómo entonces lograr esa independencia si es que es verdad esos rumores de los cuales se habla? hay que tener dos cosas claras, Raúl. Primero, hay que tener la verdadera actitud de servicio. Lo segundo, tener la conciencia de que no le debes nada a nadie. Y la tercera, tener lo que decimos, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Y las mujeres hemos demostrado que tenemos ovarios para hacer las cosas. Por lo menos yo me siento en esa capacidad. ¿Sí? Si nada gano, nada pierdo. Por eso estoy en esta campaña. Voy a perder, sí, recursos económicos que estoy poniendo de mi bolsillo, ¿sí? Que no son grandes porque no tengo tanta capacidad económica. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder por llegar a esa función. Y no quedará en mí no haber hecho el mejor intento y el mejor de los esfuerzos. Pero yo le aseguro que no me deberé a nadie. Y si tengo algo que decirlo, lo diré. Y si tengo algo que denunciar, lo haré. Si tengo algo que conciliar, lo haré. Porque aquí hay que mediar muchas veces ciertas situaciones. Si una función no está, valga la redundancia, funcionando, ¿sí? Y no funciona porque depende de otra, entonces toca mediar, conciliar, hacer el puente. Eso no significará violentar los derechos del ciudadano, porque esa conciliación tiene que ir en pro de que el ciudadano cuente con el ejercicio pleno de sus derechos. Usted ve, por ejemplo, usted ve que en este momento se capacita a la ciudadanía, Poco. ¿no? De lo que es la malla curricular en todos los niveles. La formación de valores la quitaron, la Uy, ni en las quitaron. universidades. Oiga, le rescato algo ahí, por ejemplo, de la formación en la Facultad de Filosofía, al menos lo que yo conozco en la Universidad de Guayaquil, existe una materia que se llama valores. Lo rescato. Y el resto de facultades, en el resto de universidades, cuando la crisis verdaderamente está en la base, valores. Correcto. ¿Y por qué la quitaron? Porque les conviene muchas veces un pueblo ignorante, un pueblo falto de valores para hacer las cosas, ¿cierto? Creo mi ¿Qué propio pasa? nicho. Pero, doña Jacqueline Udeña, ¿cuál es su propuesta en sí para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por favor? Mi propuesta está en dos ejes. Deme un segundito que están que me llaman y estoy cerrándole No aquí. se preocupen, eso es lo bonito de la tecnología. Dialogamos con Jacqueline Ludeña. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos narra su trayectoria. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que tiene para llegar a este organismo, por favor? Como le decía, yo estimo que en un periodo de 6 meses, máximo un año, claro que no vamos a estar paralizados todo ese tiempo, ¿no? La ciudadanía va a estar plenamente capacitada en el uso, conocimiento y uso, o sea, conocimiento y formas de utilizar, ¿sí? O mecanismos de utilización de sus derechos. Eso es algo tan sencillo de hacer que simplemente sorprende porque no se lo ha hecho.
Paralelamente, la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana y control social? Ojo con eso. Tiene que controlar a todas las instituciones del Estado para que cumplan los derechos del ciudadano que van encaminados al bienestar. Y para que el ciudadano tenga bienestar y por ende tenga desarrollo, tienen que darse todos los servicios que el ciudadano merece. Estamos hablando de servicios básicos, agua, luz, telefonía, entre otras cosas. Tiene derecho a la salud, como les decía en algún momento. Si un pueblo no tiene salud, ¿cómo va a desarrollar también o a rendir académicamente? Es difícil. ¿Sí? Si un pueblo no tiene educación, ¿cómo va a poder discrecionar entre las cosas que le son convenientes o no son convenientes? ¿Sí? Y para todas estas cosas, que hay mucho más que conversar, pero para todas estas cosas yo voy a trabajar con todos los gremios de profesionales. Esa es mi bandera, los gremios de profesionales, porque los profesionales están en la capacidad de apoyar a la ciudadanía en los diferentes distritos o los diferentes territorios o los diferentes cantones o provincias donde se esté ejecutando la obra pública que también tiene que llegar a todos los ecuatorianos. Los ciudadanos, en este caso, hablemos por un momentito de los profesionales que tienen que ayudar. Muchos de ellos estamos regidos por diferentes leyes, pero diferentes leyes que en un momento determinado a raíz de que Correa nos hizo declarar inconstitucional la obligatoriedad de la afiliación, nos ha golpeado fuertemente, pero que sigue existiendo una discriminación. Yo felicito, por ejemplo, y me parece muy bien que el Colegio de Abogados tengan la obligación de que todos estén afiliados, porque si un abogado va a una audiencia sin su credencial, no puede ejercer, no puede, ¿sí o no? Claro. No puede. Si un médico no tiene también su colegiatura, tampoco puede ejercer. ¿Sí? Si ante la Constitución todos somos iguales y tenemos iguales oportunidades y derechos, ¿por qué los otros profesionales o las otras ramas no tenemos ese derecho? Nos fue quitado. ¿Por qué en todas las farmacias del país, a pesar de que es una obligación, ojo, que está vigente, nadie se encarga del cumplimiento de que en todas las farmacias o en cada una de ellas exista un químico farmacéutico Claro. Presente en el lugar. Claro. presente en el lugar? Durante las horas Es laborables. Sí. obligación. ¿Sabe por qué? Porque especulo yo, tengo que decir esa palabra, que le darán dinero quizá al funcionario de turno para que no haga cumplir ese derecho. Porque usted sabe la ingente cantidad de recursos que le implicará eso a la farmacéutica Claro. o al dueño de la cadena. Ese es un valor monetario elevado. Si usted multiplica el número de locales por el número de personas que deben estar, uno al menos en cada farmacia. Entonces no les conviene. Pero aquí hay que hacer respetar nuestros derechos. Para hacer respetar nuestros derechos hay que conocerlos. Y hay que contar con personas que, como en mi caso, estén dispuestas a servir y conozcamos la ley. Conozcamos la ley, estemos dispuestos a servir y estemos dispuestos a hacer justicia realmente. Así es. Bueno, estimados amigos, esta ha sido una panorámica de Jacqueline Ludeña. Ella, como lo he indicado, una mujer que viene desde abajo, ha estudiado, se ha sacrificado, con quien comparto algo. La inteligencia no se hereda, la inteligencia uno la decide. Hoy aspira a tomar la vida en cuesta arriba. Una vez más, ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin el respaldo de un partido político, sin un respaldo económico, solamente con los recursos de los cuales ella dispone. Por ello, hemos dado espacio para que dé a conocer cuáles son sus expectativas, pero sobre todo, qué aspira. La comprometemos para una nueva ocasión a usted, Jacqueline Ludeña. Un gusto. Muchas gracias, Raúl, y a la ciudadanía, pues no puedo decirle otra cosa más que reflexione bien su voto, porque lo peor es el arrepentimiento. Entonces, reflexionemos el voto y hagamos un voto muy razonado, no solo para el Consejo de Participación Ciudadana donde yo estoy aspirando, Jacqueline Ludeña, no, sino para todas las otras funciones. Hagamos una selección adecuada, tomémonos un poquito de tiempo de conocer al candidato para que luego no estemos arrepentidos de haber elegido mal. Hagamos con conciencia las cosas, por favor.
Perfecto. Muchas gracias a usted, Jacqueline Ludeña, por su comparecencia en YAP TV. Un gusto.